porque la Cancillería ha confirmado que siguen apoyando labores de búsqueda de la chilena Loren Garkovich, quien desapareció tras el ataque que perpetró Hamás en territorio israelí el sábado. Vamos a actualizar la información directamente con el padre de Loren. Dani Garkovich nos acompaña a esta hora. Gracias por el contacto, Dani. Gracias, Dani. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dani, primero cuéntenos cuál es la información que tiene usted de los últimos contactos que tuvo con su hija y de los antecedentes que manejan a esta hora respecto al eventual paradero de Loren. Del eventual paradero de Loren nosotros no tenemos ninguna información, como es obvio, y no habrá, creo yo, ninguna información hasta que todo el polvo que está en el aire se asiente y podremos buscar información. Ahora la información que podemos conseguir es solamente por intermedio de las cancillerías de países como Chile o España, porque el esposo de mi hija es español, y tratar de que la Cruz Roja Internacional pueda buscar información del estado en que se encuentran. Eso es importante. Y esperemos de que todo esté bien. ¿Cuál es? Tenemos la fe de que todo va a estar bien. Dani, ¿cuál fue la última información que tuvo de su hija? La última información que tuve de mi hija fue en el momento en que se cortaron las comunicaciones. Aproximadamente el día sábado, aproximadamente a las 12:30 de mediodía, fueron cortadas las comunicaciones, bajaron las antenas de los celulares, las antenas celulares, retransmisoras, y cortaron la energía eléctrica en un ataque muy bien planeado, muy bien coordinado, que no es obra de la inteligencia de la gente de la Franja de Gaza. Hay alguien más que está involucrado en esto, tanto en el financiamiento como en la planificación de este tipo de ataques. ¿Y hay teorías, Dani, en respecto a quién? Porque, por ejemplo, Irán ha negado que podría ser quizás una de los financistas, o sea, habló así de socios bélicos o estratégicos, no con Hamás, pero se ha negado hasta ahora. ¿Qué es lo que se va surgiendo en estos días? Yo preferiría dejar eso así, tal como está. Nosotros sabemos lo que sabemos, ustedes saben lo que saben, y que el que niega lo que hace, también nosotros sabemos que se niega. ¿Y por qué se niega? Eso es sabido. Pero el financiamiento ya sabemos de dónde viene, sabemos cómo es. Y este no es un financiamiento para progreso del pueblo palestino, para el progreso del pueblo de la Franja de Gaza. Porque si la misma cantidad de dinero que se utiliza en armamento bélico, en programar todo este tipo de cosas, se utilizaría para construir infraestructuras, hoteles o industrias o agricultura en ese lugar, yo estoy seguro de que sería un paraíso. Un paraíso, porque tienen todo el potencial turístico como para hacer la Riviera Francesa aquí en el Medio Oriente. Sí. Dani. Lamentablemente, el fanatismo, diría yo, no piensa igual como pensarían ustedes o como pienso yo. Esperemos que algún día esto sea entendido por los que tienen que pensar y para hacer las cosas bien y para que puedan tener un futuro mejor. Porque la gente de Palestina también tiene el derecho de vivir en paz. Toda la gente, hay mucha gente, la mayoría de la gente quiere vivir en paz, quiere llevar el pan de cada día a sus casas, quiere tener trabajo y vivir con honra en un lugar que les es bien merecido. Dani, esperemos que eso algún día que nosotros podamos ver. Sí, Dani, respecto a la situación de su hija,
Cuéntenos sobre el contexto en el que ella fue secuestrada, que es la tesis que se maneja hasta ahora, para que nuestros auditores, nuestros televidentes también puedan entender bien la forma en la que se produce todo esto, Dani. Día sábado, 6:30 de la mañana, intenso ataque con misiles desde la Franja de Gaza al territorio israelí. Cantidad de misiles que nosotros no estamos acostumbrados a ver por la cantidad de misiles. Aprovechando la cortina usada como escudo de protección, la de misiles, ingresaron a Israel muchísimas personas armadas en factor sorpresa. Es un factor sorpresa el factor sorpresa aquí es muy importante. Hicieron, y se ve que tenían conocimiento de cómo neutralizar electricidad, cómo neutralizar sensores de la cerca. Se ve que estaban muy bien informados y muy bien planificados y un trabajo muy bien pensado. Que lamentablemente si esa inteligencia se usara para cosas mejores, seguro que todos estaríamos contentos. Bueno, ingresaron. El protocolo nos dice que en el momento que hay alarma de misiles, tenemos que entrar a los lugares protegidos. Tenemos refugios dentro de cada casa. Mi hija tiene en su casa, nosotros también, yo tengo en mi casa con mi esposa. Tenemos un refugio en donde nosotros entramos ahí hasta que pase, hasta que se nos dé orden, que podemos salir de ahí, que está seguro, no abandonamos el lugar ese. Bueno, por mientras tanto hubo comunicación hasta aproximadamente 12:30 del mediodía. Estuvimos en contacto constantemente con mi hija. Ella desesperada decía que hay gente dentro de su casa que están rompiendo todo y que pedía auxilio si alguien podía acercarse, pues si alguien podía llegar a auxiliarla. Desgraciadamente no había suficiente personal como para atacar para contrarrestar tantos puntos de ataque simultáneamente. No había personal suficiente hasta que llegó refuerzo del ejército. A las 12:30 del mediodía perdió todo el contacto. Yo calculo que aproximadamente media hora, un lapso de media hora después, ellos ya no estaban ahí, no estaban en la casa, los secuestraron, robaron el auto, pusieron a la gente ahí. Esa es la estrategia que usan. En el momento que ingresaron todas estas personas armadas dentro del kibutz, las primeras casas de las primeras filas sencillamente entraron dentro de las casas y acribillaron a gente con sus familias, con sus hijos, ancianos y todo esto, y prendieron casas con la gente dentro de las casas. Es un cuadro muy, muy difícil de ver y de explicar, pero esa es la realidad. Sí. Y eso puede testificar a que las personas que hicieron estas cosas o no están en sus cabales o no son personas que son dignas de ser llamadas seres humanos. Ahora, cuando se entera, usted como padre y familiar directo que había estado en contacto con, en este caso, su hija, Dani, se entera que habían realizado todo esto con personas que habían incendiado las casas, en fin, con todas esas monstruosidades. Se entera después, ¿no? Su hija le alcanzó a decir simplemente que necesitaba ayuda porque había personas al interior de su hogar. ¿Todos esos detalles se han ido enterando con el pasar de las horas este fin de semana? Todas estas cosas nos hemos enterado directamente en el momento que pasó, pero que no podíamos salir de los refugios porque existía bombardeo intensivo y también habían personas armadas que a la primera cosa que saliese a la calle serían tirados como conejos.
Entonces nosotros estamos atentos de lo que pasa. Y como no había comunicación, no pudimos saber cuál es lo que pasa. Pensábamos que ella estaba dentro del refugio por mientras. Y nosotros mismos estuvimos en casa otras 24 horas más hasta que pudo llegar las fuerzas de seguridad, y en medio de fuego intensivo fuimos sacados de las casas con lo que tenemos puesto y fuimos trasladados a algún lugar seguro donde estamos en este momento. Y después de que la zona estaba limpia o que ya no habían disparos en la zona y que verificaron que no era peligroso acercarse a las casas, empezaron a entrar a las casas y descubrir todas las duras escenas de lo que había dentro de las casas y cadáveres de los mismos terroristas que fueron abatidos ahí y de las familias que ellos abatieron antes ahí. Sí. En el caso de mi hija no fue encontrado no cadáver y no terroristas y no signos de sangre o de que alguien haya sido herido. Ajá. Y el auto no estaba, por lo que nosotros deducimos que sacamos la conclusión, porque ese es el sistema de trabajo que es usado allí. Ya tenemos experiencia de esto varios años antes, secuestro de soldados o de gente, no estaban en casa. Y bueno, esto es lo que nosotros sabemos en este momento. Y yo estoy convencido y confío que los gobiernos de Chile, los gobiernos de España y el mundo entero va a hacer presión diplomática para poder llegar a algún acuerdo para que sean liberados las personas que tienen nacionalidad de los países relevantes. Sí. Y a mí me gustaría ver a todos los que están secuestrados que sean liberados también. Por supuesto. Esa es la esperanza de todos, ¿no? Dani, ¿y usted ha podido conversar con la Cancillería, con la representación chilena allá en Israel sobre este tema? Sí, la Cancillería ha tenido la deferencia de llamarme personalmente. Ajá. Yo les he podido dar información correcta de lo que hay y estoy muy agradecido porque ellos me han informado que están dispuestos de ayudar en todo lo que sea posible a nivel internacional, relaciones internacionales y bueno, Cruz Roja y todo esto. Bueno, eso es lo que yo tengo para informarles. Sí. Y yo lamentablemente tengo que retirarme, tengo que seguir con mis labores. Estoy todavía en mi tafquí de bombero y estoy ayudando a la gente que está aquí, en este lugar. Bien, Dani, muchísimas gracias por haber compartido con CNN su testimonio y también esta comunicación permanente que mantiene con el gobierno a través de la Cancillería. Gracias por el contacto, Dani. Muy amable. Muy bien, muchas gracias, muy amable.